¿Están de acuerdo de que es una etapa? Dime. Son unas células que se forman alrededor del blastocito para que ésta tenga una adherencia para el tiempo. Correcto. Es una estructura, no es una etapa. Es una estructura que va a permitir que el feto o el feto específicamente se adhiera específicamente a la pared uterina, cosa de que no haya un aborto espontáneo. Y a través de lo que es el trofoblasto, ¿qué va a surgir? ¿Qué le va a dar origen? ¿A qué da origen el trofoblasto? A la placenta. Correcto, a la placenta. Entonces, el trofoblasto, como podrán ver, desde un inicio, desde la generación de lo que es el feto, el trofoblasto ya va a empezar a cumplir funciones. ¿Y cuál va a ser su función? El de ayudar a transmitir la inmunoglobulina G de la mamá al recién nacido, al feto, ¿sí? La IgA pasa de la membrana basal del epitelio de la mucosa digestiva hacia la luz intestinal. Por tanto, la IgA va a ser producida a nivel de lo que es el epitelio gastrointestinal. Y va a salir hacia la luz intestinal, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de cubrir o de precautelar la salud o el ambiente dentro del intestino. Por tanto, si nosotros tenemos algún problema digestivo, algún problema infeccioso de carácter gastrointestinal, podemos encontrar valores de IgA incrementados, ¿sí? Las membranas trofobásticas y la placenta protegen al embrión y al feto. Evidentemente, esto protege contra cualquier germen o proteína extraña. ¿Por qué? Porque el feto aún no puede producir anticuerpos. Pero ¿en qué casos hay esa excepción? ¿En qué casos el feto produce anticuerpos? En caso de que la mamá pueda tener un proceso infeccioso crónico, ¿no? Hay mamás que pueden estar con una sepsis, hay mamás que entran con una eclampsia y la eclampsia produce un proceso infeccioso y evidentemente el bebé está mal. Entonces, ¿cuál la emergencia de la eclampsia? De que el niño tiene que nacer a como de lugar porque la mamá puede transmitir el proceso infeccioso al bebé y obviamente ahí van a morir mamá y bebé. Pero al estar expuesto a un germen, en el caso de la mamá, a una sepsis, ¿qué es lo que sucede? El bebé trata de producir sus propios anticuerpos, pero no van a ser lo suficientemente efectivos para contrarrestar esa infección, ¿sí? Pero durante el periodo embrionario sí puede producir el niño sus propios anticuerpos, pero no son efectivos, ¿sí? Esa es la estructura que les había pedido. Evidentemente, esta es una estructura general, o sea, la forma como podemos ver a los anticuerpos, a las inmunoglobulinas, y que como podrán ver, la D, la E y la G tienen una similitud en cuanto a su estructura, a su forma. En cambio, la IgM tiene una forma, como dice, ¿no? Pentamérica. ¿Por qué? Porque está conformado por 1, 2, 3, 4, 5 estructuras simples. Y la diferencia de la IgA, que va a poder circular en forma monomérica, o sea, solamente de una sola hebra, ¿sí? Esto es lo que me interesaba que conocieran y que espero lo hayan hecho, ¿sí? Esta es una estructura, si nosotros agarramos un microscopio, vamos a ver una estructura así. Pero representada un poco más gráficamente, vamos a ver una estructura así. Hay características comunes en las inmunoglobulinas y otras bien específicas o propias de cada clase. Para empezar, la característica general. Tienen cadenas pesadas que vamos a identificar con una H, que va a estar compuesta por 400 aminoácidos, ¿sí? De igual manera vamos a encontrar dos cadenas livianas que van a estar representadas con la letra E. Estas cadenas livianas van a contener 220 aminoácidos. Si notamos un poquito en el gráfico,
Las pesadas tienen una coloración mucho más fuerte, lo cual nos indica que la concentración de aminoácidos es mucha más, o sea, la concentración es alta de aminoácidos en las cadenas pesadas, a diferencia de la concentración de aminoácidos en las cadenas livianas. Por tanto, las cadenas livianas van a ser un poquito más claras. Esta es la unión de estas dos cadenas, tanto pesadas como livianas, forman una especie de pinza. O sea, esto se puede abrir. Que va a encargarse específicamente de atrapar ¿a quién? Al anillo. La estructura de las cadenas livianas unidas a dos cadenas pesadas es la forma, o sea, esta es la forma de presentación de la inmunoglobulina G, de la D y la E, como habíamos visto hace un instante. O sea, esta estructura que estamos viendo es igualita que esta de acá. Pero hay una estructura que los va a diferenciar aquí, que es esta, que se llama Gosling, que luego vamos a ver. En cambio, la inmunoglobulina M presenta una forma pentamérica, que acabábamos de ver, ¿no? 5 estructuras con una estrella. Y la IgA, que va a circular a través de lo que es el plasma en forma monomérica. Si nos fijamos en estas estructuras, bueno, más adelante, o los que van a disertar inmunoglobulina A van a ver qué estructurita es la que une. La cadena liviana. La cadena liviana forma dos asas que lo dividen en segmentos 107 y 110. ¿Sí? Cada uno llamado un dominio. ¿Ya? Este es un dominio. Esto de aquí es un dominio y este de aquí es otro dominio. ¿Sí? En estas cadenas livianas vamos a encontrar un primer dominio, que es este de aquí. Este es una cadena liviana, ahí está la L, pero va a ser variable. ¿Por qué es variable? ¿Por qué esa diferencia entre esta cadenita y esta cadenita? Porque la secuencia de aminoácidos va a ser diferente, ¿entienden? Este va a ser un aminoácido y este va a ser otro distinto. Por eso es que se denomina cadena liviana variable. En cambio, el segundo dominio es cadena liviana constante. ¿Por qué? Porque el aminoácido que lo constituye es uno solo. En cambio aquí son dos tipos de aminoácidos. ¿Sí? Esa es la cadena liviana, con su dominio variable y con su dominio constante. Lo mismo sucede con las cadenas pesadas. Tiene 4 a 5 dominios dependiendo del tipo de las inmunoglobulinas. Esta es la cadena pesada. Para la IgG, para la IgD y la IgA hay 4 dominios. En cambio, para la IgM y la IgE hay 5 dominios. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué tipo de inmunoglobulinas? Tiene 5 dominios de cadena pesada. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser IgM o puede ser IgE. Pero la IgM es pentamérica. Entonces, ahorita esa imagen que estamos viendo, ¿cuál es? La IgE. Como pueden ver, al igual que las cadenas livianas, las cadenas pesadas también tienen su variable y su constante. Segmento variable identificado con BH y el segmento constante que va a estar identificado por la C. Aquí, como pueden ver, hay 5 dominios.
1, 2, 3, 4, 5. Pero a partir de lo que es el segmento pesado constante, vamos a identificar el CH1, el CH2, el CH3 y el CH4. Y el 5 en este caso llegaría a ser la pesada variable, ¿sí? Ahora, entre las constantes liviana y pesada va a haber una estructura que parece un resorte. Esa estructura, como ven, es una estructura que sirve como un resorte y que va a hacer este tipo de función. Va a ayudar a que estas cadenas, ambas cadenas, funcionen como pinza. Por tanto, si el germen llega aquí, puede ser que sea un germen grande. Entonces, este gozne tiene que cumplir la función de separar ambos dominios. ¿Sí? ¿Se entiende? Los segmentos variables, tanto el liviano como el pesado, son los que tienen la secuencia de aminoácidos hipervariables, lo que les decía, conocidos como CDRs, que vamos a ver más adelante, y que se intercalan con segmentos constantes. ¿Quiénes son los que van a estar en contacto directo con los antígenos? Son los segmentos variables. Las cadenas pesadas, las cadenas constantes específicamente, que son estos dos de aquí, como podrán ver, la secuencia de aminoácidos es idéntica para cada inmunoglobulina. Por eso es que no intercalan sus colores. Por tanto, el denominativo de variable se les da porque son varios aminoácidos. En cambio, constante porque solamente está constituido por un aminoácido. Y lo que les decía, el gozne, que es esta estructura de acá. Es la zona de transición en la cadena de aminoácidos, que se encuentra ubicado entre el primer segmento constante y el segundo, este y este, compuesta por una cadena de 8 a 15 aminoácidos.